Contratar a una nueva empleada doméstica parecía una rutina hasta que el millonario descubre su linaje oculto. La revelación lo deja atónito, lo que lleva a una serie de eventos que entrelazan sus destinos de maneras imprevistas. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. El salón de baile del Gran Plaza Hotel brillaba con candelabros de cristal y el sutil tintineo de las copas de champán. David Miller estaba de pie cerca del centro de la habitación, su smoking hecho a medida lo distinguía del mar de trajes negros estándar. A sus 42 años, su cabello entrecano y su postura segura atrajeron miradas de admiración de los asistentes a la gala benéfica. Otro millón recaudado para la educación de los niños, anunció el coordinador del evento desde el podio. David asintió, manteniendo su sonrisa practicada mientras sus ojos escaneaban la habitación. A pesar de estar rodeado por la élite de Nueva York, se sentía extrañamente desconectado de las conversaciones dispersas y las risas forzadas a su alrededor. James Parker, su director financiero, se acercó con 2 bebidas en la mano. «Una velada exitosa, ¿no te parece?» «Los números se ven bien», respondió David, aceptando la bebida. «Pero estos eventos están empezando a parecer repeticiones de sí mismos. Las mismas caras, las mismas conversaciones, las mismas promesas vacías. Tal vez necesites algo diferente en tu vida», sugirió James, observando cómo la expresión de David cambiaba ligeramente. El ático de David ocupaba el piso superior de un edificio que poseía en Manhattan. Si bien el espacio impresionaba a los visitantes con su diseño moderno y sus ventanales de piso a techo, a él le parecía vacío. Pasaba la mayoría de las noches revisando contratos o asistiendo a cenas de negocios, y su vida personal se reducía a citas ocasionales que nunca conducían a nada significativo. Al otro lado de la ciudad, en una de las propiedades más pequeñas de David, Lisa Brown trabajaba metódicamente en su rutina de limpieza. A sus 28 años, se comportaba con una dignidad tranquila que parecía estar en desacuerdo con su papel de trabajadora doméstica. Su cabello castaño siempre estaba prolijo. Su uniforme estaba impecable y reflejaba la misma atención al detalle que ponía en su trabajo. Lisa hizo una pausa mientras limpiaba el polvo de un estante lleno de premios y fotografías. Sus ojos se detuvieron en una foto de David recibiendo un premio humanitario. La superficie de cristal reflejaba su propia imagen, un marcado contraste con la riqueza y el éxito capturados en la fotografía. Rápidamente reanudó su trabajo, dejando de lado los pensamientos sobre la vida que había dejado atrás. A la mañana siguiente, David hizo una visita inesperada a la propiedad. De vez en cuando usaba el espacio para reuniones privadas y quería asegurarse de que todo estuviera en orden. Mientras caminaba por las habitaciones, notó la limpieza y organización excepcionales. Lisa estaba terminando en el estudio cuando David entró. Ella se enderezó de inmediato, sorprendida por su presencia. «Señor Miller, le pido disculpas, no sabía que estaría aquí hoy». «No hay necesidad de disculparse», dijo David, mirando alrededor de la habitación con aprecio. «Ha hecho un excelente trabajo aquí. La atención al detalle es impresionante». La sonrisa de Lisa era genuina pero cautelosa. «Gracias, señor. Me enorgullezco de mi trabajo». Por un momento, sus miradas se cruzaron y David notó algo en su expresión, una profundidad de experiencia que parecía incongruente con su papel. Había una historia allí, escondida detrás de su actitud profesional, pero no podía ubicarla. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?», preguntó David, genuinamente curioso. «3 meses, señor», respondió Lisa, con las manos entrelazadas frente a ella. «Bueno, siga con el buen trabajo. Se nota y se agradece». Cuando David salió de la habitación, la expresión serena de Lisa vaciló ligeramente. Buscó el relicario escondido debajo de su uniforme, una pequeña pieza de oro que contenía la única conexión con su vida pasada. El peso de sus secretos presionaba contra su pecho, un recordatorio constante de todo lo que había dejado atrás. La breve interacción los dejó a ambos pensativos. David se sintió impresionado por la tranquila competencia y dignidad de Lisa, mientras que David Miller estaba sentado en su oficina, revisando los registros del personal de la propiedad. La solicitud de Lisa era mínima, experiencia previa en trabajo doméstico, excelentes referencias, ningún detalle personal más allá de lo básico. Algo en su comportamiento había llamado su atención, pero no podía identificar qué era. Tal vez era la forma en que se comportaba,
con una gracia que parecía hablar de un tipo de vida diferente, o tal vez era el destello de algo más profundo que había visto en sus ojos durante su breve interacción. David Miller estaba sentado en su oficina, revisando los informes trimestrales cuando su jefe de personal doméstico entró con una expresión preocupada. «Señor, hemos tenido otra dimisión de asistente personal. Es la tercera este año». David se frotó las sienes, la frustración era evidente en su gesto. Las exigencias de su puesto se habían vuelto cada vez más exigentes. Su empresa se enfrentaba a una presión cada vez mayor de los competidores y su necesidad de alguien fiable nunca había sido más crucial. Mientras consideraba sus opciones, su mente volvió a la eficiente ama de llaves que había conocido la semana anterior. «Consígueme el expediente de Lisa Brown», ordenó, mientras su decisión ya estaba tomando forma. En cuestión de minutos, revisó de nuevo sus registros laborales, notando sus constantes calificaciones de rendimiento y su asistencia perfecta. La mínima información personal todavía le parecía inusual, pero su ética de trabajo era innegable. Más tarde esa tarde, llamaron a Lisa a la oficina de David. Entró con pasos mesurados, su uniforme impecable como siempre, aunque sus manos delataban un ligero temblor. La oficina, con sus vistas panorámicas de Manhattan, hacía que su vida anterior pareciera un sueño lejano. «Por favor, siéntate», David señaló la silla que estaba frente a su escritorio. «Seré directo, señorita Brown. Necesito un asistente personal, alguien en quien pueda confiar para que se ocupe de asuntos tanto profesionales como personales con discreción. Su trabajo aquí ha sido ejemplar y me gustaría ofrecerle el puesto». La expresión de Lisa permaneció serena, pero su mente trabajaba a toda velocidad. El ascenso significaría una mayor proximidad a David, lo que aumentaría el riesgo de que su pasado saliera a la luz. Sin embargo, la oportunidad era demasiado importante para desestimarla. «Eso es muy generoso, señor Miller. ¿Puedo preguntar en qué consiste el puesto?». David describió las responsabilidades: gestionar su agenda, coordinarse con los socios comerciales, supervisar al personal doméstico y manejar documentos confidenciales. El salario que mencionó era más que generoso, suficiente para hacer que las manos de Lisa se apretaran ligeramente en su regazo. «Necesito tu respuesta para mañana», concluyó, estudiando su reacción. Esa noche, en su modesto apartamento, Lisa sacó un sobre desgastado de un cajón cerrado con llave. La carta que contenía, sin abrir durante meses, tenía el membrete de Preston y Associates, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Boston. Sus dedos recorrieron el borde sellado, tentada una vez más de leer su contenido, pero la devolvió al cajón. El peso de su decisión la presionaba mucho en la mente. A la mañana siguiente, Lisa aceptó el puesto. La oficina ejecutiva de David se convirtió en su nuevo lugar de trabajo, un marcado contraste con los suministros de limpieza que había manejado unos días antes. Mientras organizaba su agenda y correspondencia, no pudo evitar notar la creciente presión a la que se enfrentaba. En una reunión privada con James Parker, la voz de David transmitía la tensión de los desafíos recientes. «La junta directiva está presionando para obtener resultados inmediatos. La fusión con Thomson no avanza como estaba previsto. Estamos perdiendo dinero en la división tecnológica», añadió James, mirando a Lisa mientras ella ordenaba eficientemente los documentos en el escritorio de David. «La competencia es feroz y nuestros inversores se están poniendo nerviosos». Lisa absorbió esta información. Lisa mantuvo su actitud profesional, pero la preocupación se reflejó en su rostro. Reconoció las señales de una empresa asediada. El negocio de su familia había enfrentado desafíos similares antes de que todo se desmoronara. Más tarde esa semana, durante una sesión de trabajo a altas horas de la noche, David notó que Lisa entendía los documentos financieros complejos. «Pareces familiarizada con las estructuras corporativas», observó. Lisa midió cuidadosamente su respuesta. «He aprendido cosas rápidamente en mis puestos anteriores», dijo, redirigiendo la conversación hacia la tarea en cuestión. La dinámica de su relación cambió sutilmente a medida que pasaban los días. David se encontró confiando cada vez más en la silenciosa competencia de Lisa, mientras que ella luchaba con el creciente peso de su engaño. Su presencia en su oficina significaba exposición a información confidencial, lo que agregaba otra capa de complejidad a su situación. Una noche, cuando Lisa se preparaba para irse, escuchó una acalorada conversación telefónica en la oficina de David.
No me importa lo que cueste, estaba diciendo. Encuentra una manera de mantener a flote la división de tecnología. No podemos permitirnos ningún error en este momento. La preocupación en su voz resonaba con recuerdos de su propio pasado, reuniones de directorio, gestión de crisis, la presión de mantener un legado familiar. Cerró los ojos brevemente, alejando el torrente de recuerdos. Esa noche, en su apartamento, Lisa volvió a enfrentarse a la carta sin abrir. Los secretos que contenía podían cambiarlo todo, su posición con David, su nuevo comienzo, los cuidadosos muros que había construido alrededor de su pasado. La ironía no se le escapó, mientras ayudaba a David a administrar su imperio. Estaba ocultando su propia conexión con una de las fortunas más antiguas de Boston. David, inconsciente de la lucha interna de Lisa, se encontró compartiendo más de sus preocupaciones con ella. Su presencia se había convertido en una fuerza estabilizadora en su mundo caótico. Sin embargo, hubo momentos en los que vislumbró algo más en sus reacciones. Un destello de comprensión demasiado profundo para alguien con sus antecedentes declarados. Una percepción demasiado agudo para su supuesta experiencia. Mientras trabajaban hasta tarde una noche, David le confesó: a veces me pregunto si todo esto vale la pena. La presión constante, las exigencias interminables. Miró a Lisa, buscando comprensión. ¿Alguna vez sientes que estás viviendo la vida de otra persona? La pregunta le sonó demasiado cercana. Lisa se ocupó de organizar archivos, su voz cuidadosamente neutral. Todos tienen sus cargas que soportar, señor Miller. El peso de las verdades no dichas se cernía entre ellos, creando una barrera invisible que ninguno estaba dispuesto a romper. David regresó a su trabajo, sin saber que su nuevo asistente tenía secretos que podrían resolver potencialmente los problemas de su empresa, o destruir todo lo que ambos estaban trabajando para proteger. La lluvia golpeaba contra el parabrisas del Mercedes de David mientras aceleraba por las calles de Manhattan. La reunión de la junta directiva se había retrasado y documentos cruciales necesitaban su firma antes de que abrieran los mercados asiáticos. Lisa estaba sentada en el asiento del pasajero, revisando contratos en su tableta. Su presencia era necesaria para la presentación de documentos a altas horas de la noche. La oficina de Hong Kong necesita estas modificaciones en 1 hora, dijo Lisa, mirando su reloj. Pero señor, tal vez deberíamos detenernos hasta que deje de llover. Los nudillos de David se pusieron blancos sobre el volante. No tenemos tiempo. Garner ya está amenazando con retirar su inversión si no mostramos una acción inmediata sobre la fusión. El semáforo que tenían delante se puso amarillo. David pisó el acelerador, decidido a pasar. Ninguno de los dos vio el camión de reparto saltándose la luz roja de la calle transversal. El tiempo pareció ralentizarse. La cabeza de Lisa giró primero, al ver los faros que se acercaban. «David», gritó, dejando de lado el formal Sr. Miller, por primera vez. Su mano alcanzó el volante, intentando girarlo. El impacto se produjo del lado del conductor. El Mercedes giró violentamente, el metal chirriando contra el metal. El airbag de Lisa se desplegó, pero permaneció lo suficientemente consciente para ver la cabeza de David hacia adelante. El coche se detuvo contra una barrera de hormigón y la lluvia se filtraba por las ventanas destrozadas. «¿David?» La voz de Lisa tembló mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad. La sangre goteaba de un corte en su frente, pero su atención permaneció en la figura inmóvil de David. «David, ¿puedes oírme?» Tenía los ojos abiertos, pero no se movía. No puedo sentir mis piernas», susurró. El entrenamiento de primeros auxilios de Lisa entró en acción. «No te muevas», ordenó, con voz firme a pesar de su corazón acelerado. Podía oír las sirenas acercándose. «La ayuda está llegando». «Quédate quieto». Las siguientes 48 horas transcurrieron en un borrón de pasillos de hospital y términos médicos. Lesión de la médula espinal. Parálisis parcial. Fisioterapia. Lisa permaneció en el hospital, atendiendo llamadas, coordinando con los médicos y manejando a la prensa que se reunió afuera como buitres. James Parker llegó la mañana después del accidente, con el rostro serio. «La junta ya está hablando de un liderazgo interino», le informó a Lisa en voz baja fuera de la habitación de David. Esto no podría haber sucedido en peor momento. «Las preocupaciones de la junta pueden esperar», respondió Lisa con firmeza.
Ahora mismo, el señor Miller necesita centrarse en su recuperación. Dentro de la habitación del hospital, David yacía inmóvil, mirando al techo. Los médicos habían confirmado su diagnóstico inicial. El accidente lo había dejado paralizado de cintura para abajo. Había esperanzas de una recuperación parcial con terapia intensiva, pero nada era seguro. Lisa entró en su habitación el tercer día, llevando su computadora portátil y su teléfono. La oficina está bajo control, informó. He reprogramado todas las reuniones para el próximo mes y deberías irte, interrumpió David, con la voz ronca. Encuentra otro puesto. Estoy seguro de que James puede proporcionar recomendaciones. Lisa dejó los dispositivos y se acercó a su cama. No me voy, afirmó simplemente. ¿A menos que me despidas? David se volvió para mirarla de verdad, por primera vez desde el accidente. El corte en su frente había sido cosido y las ojeras se hicieron más oscuras. La miró a los ojos, pero su mirada permaneció firme. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué quedarme? Ya no soy la misma persona. No puedo. Eres exactamente la misma persona, lo interrumpió Lisa. Sigues siendo David Miller. Esto cambia tus circunstancias, no quién eres. Las semanas siguientes establecieron una nueva rutina. Lisa coordinó con fisioterapeutas. Aprendió cuidados médicos básicos y continuó manejando los asuntos comerciales de David desde su habitación del hospital. Organizó modificaciones en su ático. Investigó los mejores programas de rehabilitación y rechazó a los miembros de la junta que intentaron visitarlo, con preocupaciones comerciales en lugar de preocupaciones genuinas. David observó su eficiencia con una mezcla de gratitud y frustración. Su cuerpo se sentía como una prisión y su orgullo. O sufría con cada pequeña tarea que necesitaba ayuda para completar. Sin embargo, la presencia de Lisa se mantuvo constante, su profesionalismo nunca vaciló ni siquiera cuando lo ayudaba con el cuidado más personal. Una noche, mientras Lisa lo ayudaba a sentarse para cenar, sus miradas se encontraron en el espejo. David vio su propio reflejo, pálido, más delgado, vulnerable, junto a la figura serena de Lisa. No tienes que hacer esto, dijo en voz baja. No es para lo que te inscribiste. Las manos de Lisa se quedaron quietas sobre sus hombros. Me inscribí para ayudarlo, señor Miller. Eso no ha cambiado. Hizo una pausa y luego agregó suavemente, y creo que hemos superado el, señor Miller, ¿no cree? El momento se prolongó entre ellos, cargado de emociones no expresadas. La mano de David se movió para cubrirla de ella, que descansaba sobre su hombro. El toque duró solo unos segundos, pero cambió algo en su dinámica. Cuando David comenzó la fisioterapia, el papel de Lisa evolucionó más allá de las tareas tradicionales de asistente. Aprendió ejercicios para ayudarlo a mantener el tono muscular, memorizó su horario de medicación y de alguna manera, logró que su empresa funcionara sin problemas desde lejos. Pero la cercanía trajo complicaciones. David luchó con su nueva dependencia de alguien a quien alguna vez había visto como un empleado. Lisa se dio cuenta de que él era cada vez más consciente de él. Como hombre y no solo como su jefe, incluso mientras lo ayudaba con tareas básicas. La noche antes de que le dieran de alta del hospital, David expresó sus temores. Todo es diferente ahora. La junta directiva, la empresa, mi vida. No sé cómo ser esta versión de mí mismo. Lisa se sentó en la silla junto a su cama, con el portapapeles olvidado en su regazo. Entonces lo resolveremos juntos, dijo. Un día a la vez. Ninguno de los dos habló de cómo le había temblado la mano cuando lo tocó antes, o cómo se le cortaba la respiración cuando ella se acercaba demasiado. Los límites entre ellos se habían desdibujado, creando algo que ninguno estaba listo para nombrar. Los zapatos de cuero italiano de Marcus Sterling hicieron clic contra el piso de mármol del ático de David cuando hizo su visita sin previo aviso. El abogado corporativo llevaba un maletín de cuero que había visto el interior de más salas de juntas que de tribunales, y su sonrisa tenía toda la calidez de la de un tiburón. David, viejo amigo, gritó Marcus mientras entraba en la sala de estar, donde David estaba sentado en su silla de ruedas cerca de la ventana. Vine tan pronto como supe que habías vuelto del hospital. Lisa, que había estado ajustando el programa de fisioterapia de David, se enderezó de inmediato. Reconoció a Sterling por las fotografías de la empresa,
había manejado varias adquisiciones importantes para Miller Enterprises antes de abandonar abruptamente la empresa hace 2 años. Marcus, la voz de David tenía un dejo de cautela. No sabía que teníamos una cita. ¿Necesito una? Marcus extendió las manos en un gesto de inocencia. Estoy preocupado por ti. Y por la empresa, por supuesto. Se dice que la junta directiva se está poniendo nerviosa por la situación de liderazgo. Lisa se movió para pararse ligeramente detrás de la silla de ruedas de David, su presencia era protectora en lugar de sumisa. Los ojos de Sterling se posaron en ella y luego volvieron a David. ¿Y quién podría ser? Preguntó Marcus, aunque su tono sugería que ya lo sabía. Lisa Brown, mi asistente personal, respondió David. Ha sido invaluable durante mi recuperación. La sonrisa de Marcus se tensó. Ah, sí, la ex ama de llaves. Un ascenso bastante rápido, ¿no te parece? De limpiar pisos a manejar asuntos corporativos confidenciales en, ¿qué, unos pocos meses? La señora Brown ha demostrado ser más que capaz, la voz de David tenía un filo de acero. Más tarde esa noche, después de que David se hubiera retirado a su habitación, Marcus acorraló a Lisa en la cocina. Seamos directos, señora Brown, dijo, dejando de lado la fachada agradable. Una verificación de antecedentes sobre usted revela algunas lagunas interesantes. Casi como si hubiera aparecido de la nada hace 6 meses. Lisa continuó preparando la medicación de la noche de David, sus movimientos precisos. Mis credenciales fueron examinadas minuciosamente por recursos humanos, señor Sterling. Si tiene inquietudes, le sugiero que se las plantee. Oh, tengo inquietudes, Marcus se acercó, bajando la voz. David Miller es vulnerable en este momento. Físicamente, emocionalmente, y lo más importante, financieramente. La Junta está buscando a alguien que proteja sus intereses. Alguien que entienda que, a veces, es necesario tomar decisiones difíciles. ¿Está sugiriendo que debería tomar el control de los asuntos del señor Miller? Lisa lo miró fijamente. Estoy sugiriendo que una mujer con un pasado misterioso no debería tener tanta influencia sobre una empresa de $1.000 millones. Marcus sacó una carpeta de su maletín. Por ejemplo, ¿por qué alguien con su supuesto pasado entiende las complejas finanzas corporativas? ¿Cómo aprendió a manejarse con tanta eficiencia en la política de la Junta? Y lo más intrigante, ¿por qué su número de seguro social solo aparece en los registros del año pasado? La mano de Lisa se apretó sobre el pastillero que sostenía. Supongo que tiene algo que decir, señor Sterling. Hágase a un lado, dijo Marcus sin rodeos. Renuncie a su puesto. Recomiéndeme como asesor legal de David para manejar sus asuntos personales y corporativos. Hazlo y cualquier secreto que estés ocultando permanecerá oculto. ¿Y si me niego? Entonces me aseguraré de que todos los miembros de la Junta, todos los socios comerciales y, lo más importante, el propio David, sí, sabe que ha depositado su confianza en alguien que no existe legalmente. Lisa dejó la medicación y se giró para mirar a Marcus de frente. Señor Sterling, permítame ser igualmente directa. Estoy aquí porque David me necesita y porque elijo estar aquí. Sus intentos de intimidación me muestran exactamente por qué dejó de trabajar con usted hace 2 años. La expresión de Marcus se endureció. Está jugando un juego peligroso, señora Brown. David puede confiar en usted ahora, pero ¿qué sucede cuando se entera de que le ha estado mintiendo? ¿Cuando descubre de que está huyendo? La única persona que amenaza los intereses de David en este momento es usted, respondió Lisa, con voz firme. Y a diferencia de usted, a mí me importa su bienestar, no solo su compañía. ¡Qué conmovedor!, se burló Marcus. La asistente devota, cuidando desinteresadamente a su empleador herido. Me pregunto qué pensaría David si supiera que usted guarda secretos que podrían afectar todo su futuro. Todos tenemos secretos, señor Sterling. Incluyéndote a ti. Por ejemplo, ¿David sabe de tus reuniones con Garner International el mes pasado? La cara de Marcus parpadeó con sorpresa antes de que pudiera ocultarla. ¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy? Lisa se acercó, bajando la voz. Deja a David en paz. Él necesita concentrarse en su recuperación, no defenderse de los buitres corporativos.
Después de que Marcus se fue, Lisa se quedó en la cocina, con las manos temblando ligeramente. Había ganado esta ronda, pero las amenazas de Sterling la habían tocado demasiado cerca. Su pasado era una carga, una que podía lastimarla no solo a ella sino también a David. La voz de David llegó desde la puerta, su silla de ruedas zumbando suavemente cuando entró. ¿Todo bien? Escuché voces. Lisa se recompuso rápidamente. El señor Sterling se estaba yendo. Tenía algunas preocupaciones sobre la gestión de la empresa. Marcus siempre tiene preocupaciones, dijo David secamente. Normalmente son preocupaciones que de alguna manera terminan con él ganando más control. Estudió su rostro con atención. ¿Dijo algo que te molestó? Nada que no pueda manejar, le aseguró Lisa, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Esa noche, Lisa permaneció despierta en su habitación, junto a la de David, mientras las amenazas de Sterling resonaban en su mente. No se le escapó la ironía, había aceptado ese trabajo para escapar de su pasado, pero ahora se encontraba luchando por proteger el futuro de otra persona. La carta sin abrir que tenía en el cajón parecía latir con verdades no dichas, cada una de ellas un arma potencial en las manos de Sterling. En su propia habitación, David miró al techo, pensando en la expresión que había visto en el rostro de Lisa después de que Marcus se fuera. Algo había pasado entre ellos, algo que había despertado sus instintos protectores a pesar de sus limitaciones actuales. Había contratado a Marcus años atrás por su crueldad, una cualidad que había sido útil para la empresa hasta que dejó de serlo. Ahora esa misma crueldad estaba dirigida a Lisa, y David se sentía impotente para detenerla. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas del ático mientras David luchaba con sus ejercicios de fisioterapia. El sudor le perlaba la frente mientras intentaba fortalecer la parte superior del cuerpo. Su frustración era evidente en cada movimiento. «Ya es suficiente por hoy», dijo Lisa en voz baja, moviéndose para ayudarlo a volver a sentarse en su silla de ruedas. «No he terminado», insistió David, con la voz tensa. «Estás esforzándote demasiado. La recuperación lleva tiempo». La mano de David golpeó la colchoneta de ejercicios. Tiempo es exactamente lo que no tengo. La empresa se está desvaneciendo. La Junta está cuestionando cada decisión y ni siquiera puedo mantenerme en pie para contraatacar. Lisa se arrodilló a su lado, olvidando momentáneamente su distancia profesional. David, mírame. Cuando lo hizo, continuó, tu valor no se mide por si puedes mantenerte en pie. Tu mente, tu determinación, eso no ha cambiado. ¿No? Su voz se redujo a un susurro. Solía comandar salas, tomar decisiones millonarias sin dudarlo. Ahora necesito ayuda solo para vestirme. Y, sin embargo, todavía estás dirigiendo tu empresa, sigues tomando esas decisiones. La única diferencia es que lo estás haciendo desde una posición diferente. Sus ojos se conocieron, el momento cargado de emociones no expresadas. David extendió la mano, sus dedos rozando su mejilla antes de detenerse y apartarse. El momento íntimo fue interrumpido por la llegada de Richard Crawford, viejo amigo y socio comercial de David. Su traje caro y su apariencia cuidadosamente cuidada hablaban de dinero antiguo e influencia en la sala de juntas. David, llamó Richard, su sonrisa no llegó a sus ojos. La fisioterapia parece estar yendo bien. Lisa ayudó a David a sentarse en su silla de ruedas, notando cómo la mirada de Richard se detenía en sus movimientos. Algo en su presencia siempre la había puesto incómoda, aunque no podía entender por qué. «Lisa, ¿te importaría darnos un momento?», preguntó David, aunque su tono sugería que prefería que se quedara. Una vez solos, Richard se sentó en un sillón frente a David. «La Junta está preocupada, viejo amigo. Tu accidente, esta recuperación prolongada, está poniendo nerviosa a la gente». «Los números de la empresa son sólidos», respondió David. «Lisa me ha ayudado a mantener las operaciones sin problemas». «Ah, sí, Lisa». Richard hizo girar su bebida pensativamente. Es bastante sorprendente lo rápido que se ha adaptado a su papel. Casi como si ya hubiera hecho esto antes. David entrecerró los ojos. ¿Qué estás insinuando? Solo que es interesante cuánta influencia ha ganado en tan poco tiempo. Una mujer sin prácticamente ninguna experiencia en gestión corporativa, ¿de repente manejando tus asuntos personales y profesionales?
Ha demostrado ser más que capaz. Richard se inclinó hacia adelante. ¿Lo ha hecho? ¿O simplemente se está aprovechando de tu vulnerabilidad? Despierta, David. No estás pensando con claridad en lo que a ella respecta. Más tarde esa noche, Richard se acercó a Lisa mientras trabajaba en la oficina central. Señor. Rita Brown, su voz tenía una falsa calidez. ¿Podríamos hablar? Lisa mantuvo su expresión neutral. Por supuesto, señor Crawford. Ha hecho un trabajo admirable cuidando de David, comenzó, rodeando lentamente su escritorio. Tal vez demasiado admirable. Uno podría preguntarse sobre su motivación. Mi única motivación es asegurar la recuperación del señor Miller y la estabilidad de la empresa. Richard rió suavemente. Vamos, seamos honestos. ¿Una hermosa joven que pasa todos los días con un multimillonario vulnerable? Las implicaciones se escriben solas. Lisa se puso de pie, su paciencia se estaba agotando. Señor Crawford, si tiene algo que decir, dígalo directamente. Muy bien. Su actitud agradable se desvaneció. Conozco a David desde hace 20 años. Lo he visto construir su imperio de la nada. Y no me quedaré de brazos cruzados mientras una cuidadora oportunista manipula su camino hacia su vida. Su preocupación por David sería más convincente si no estuviera negociando actualmente con sus competidores, respondió Lisa con frialdad. El rostro de Richard se endureció. Se está extralimitando, señorita Brown. Tenga cuidado. Los accidentes ocurren todo el tiempo. Algunas personas nunca se recuperan del todo. La amenaza flotaba en el aire entre ellos. La mano de Lisa tembló levemente mientras recogía sus papeles. ¿Es eso lo que pasó hace 2 años? Cuando la asistente anterior de David tuvo su desafortunado accidente. La expresión de Richard parpadeó brevemente antes de que su máscara suave regresara. Deberías concentrarte en tus deberes, señorita Brown. Deja el pasado donde pertenece. Esa noche, durante su rutina nocturna habitual, David notó la distracción de Lisa. ¿Qué te dijo Richard? Lisa vaciló, ordenando sus medicamentos. Nada importante. Lisa. Su mano atrapó la de ella, deteniendo su movimiento. Háblame. Ella bajó la mirada a sus manos unidas, sintiendo la calidez de su toque. Él cree que me estoy aprovechando de ti. Que tengo segundas intenciones. ¿Y tú las tienes? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Lisa lo miró a los ojos. No las que él cree. El pulgar de David trazó círculos en su palma, provocando escalofríos en su brazo. Confío en ti, Lisa. Más que en Richard, más que en nadie en este momento. Tal vez eso debería asustarme, pero no es así. Debería, susurró, pensando en la carta sin abrir en su cajón, en todas las verdades que no podía decirle a su padre. Español, ¿por qué? En lugar de responder, Lisa retiró suavemente la mano. Deberías descansar. La reunión de la junta de mañana es importante. Cuando se dio la vuelta para irse, David la llamó, ¿Lisa? Se detuvo en la puerta. Lo que sea que no me estés diciendo, cuando estés lista, te escucharé. Más tarde, sola en su habitación, Lisa se presionó los ojos con las manos, luchando por contener las lágrimas. Las amenazas de Richard, combinadas con sus crecientes sentimientos por David, le hacían cada vez más difícil mantener la compostura. El peso de sus secretos se sentía más pesado con cada día que pasaba, especialmente ahora que ya no podía negar sus sentimientos cada vez más profundos por David. En su propia habitación, David miró las luces de la ciudad a través de su ventana, pensando en el miedo que había vislumbrado en los ojos de Lisa cuando le había preguntado por Richard. Algo estaba sucediendo, algo más allá de los juegos de poder habituales de Richard. Lo sentía en la tensión cada vez que surgían ciertos temas. Lo veía en la forma en que Lisa a veces parecía contenerse antes de hablar. La pregunta era, ¿qué les costaría a ambos cuando la verdad finalmente saliera a la luz? El sobre estaba sobre la cama de Lisa como una acusación. Después de las amenazas de Richard, lo recuperó de su escondite, sabiendo que ya no podía evitar su contenido. El membrete de Preston y Associates parecía brillar en la tenue luz de su dormitorio.
Con dedos temblorosos, finalmente rompió el sello, legando el grueso papel que había dentro. Estimada señora Elizabeth Blackwood, esta carta sirve como notificación formal de sus derechos de herencia tras la muerte de su abuelo, Jonathan Blackwood III. Como único heredero sobreviviente de la fortuna y las propiedades de los Blackwood. Los ojos de Lisa se nublaron al leer los detalles. Los activos del grupo Blackwood, las propiedades familiares, los fondos fiduciarios, todo eso ahora legalmente suyo. La fortuna de la que había huido cuando el imperio de su familia se había derrumbado en medio del escándalo y la traición, estaba tratando de recuperarla. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. ¿Lisa? La voz de David llegó a través de la puerta. ¿Estás bien? He cenado, dijo ella, doblándola rápidamente y guardándola. Un momento, dijo, secándose los ojos y comprobando su reflejo antes de abrir la puerta. David estaba sentado en su silla de ruedas, con la preocupación evidente en su rostro. ¿Has estado callado desde la visita de Richard? Estoy bien, dijo ella automáticamente, y luego se dio cuenta de la mirada escéptica de David. Ha sido un día muy largo. ¿Te unes a mí para tomar una copa antes de acostarte? Ofreció él. Me vendría bien la compañía. En el estudio privado de David, las luces de la ciudad centelleaban a través de las ventanas mientras les servía a ambos una pequeña medida de whisky. Sus movimientos se habían vuelto más seguros para realizar tales tareas, una pequeña victoria en su recuperación en curso. A veces, dijo, entregándole un vaso, me pregunto si algo de esto es real todavía. La empresa, la riqueza, la personalidad que construí, todo parece un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Lisa se sentó frente a él, sosteniendo su bebida. ¿Por qué dices eso? Porque no soy el mismo hombre que construyó todo esto. Señaló su silla de ruedas. La Junta lo ve, Richard lo ve, todos lo ven. Todos están esperando que fracase. No has fracasado, dijo Lisa con firmeza. Te estás adaptando, luchando. Eso requiere más fuerza que dirigir un imperio. David estudió su rostro en la penumbra. ¿Cómo lo haces? ¿Hacer qué? Ver más allá de todo el ruido superficial para ver lo que realmente importa. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Es como si entendieras este mundo mejor de lo que debería hacerlo alguien con tu experiencia. El corazón de Lisa se aceleró ante su observación. El peso de la carta parecía quemarle en el bolsillo. Tal vez solo soy observador. No, David negó con la cabeza. Es más que eso. La forma en que tratas a los miembros de la Junta, tu comprensión de la política corporativa. A veces creo que tienes tantos secretos como yo. Todo el mundo tiene secretos, susurró, repitiendo sus palabras a Marcus Sterling. Sí, pero los secretos de la mayoría de las personas no las hacen parecer aterrorizadas cuando alguien menciona su pasado. La mano de David encontró la de ella al otro lado del spa. Sea lo que sea, Lisa, puedes confiar en mí. El momento se alargó entre ellos, cargado de posibilidades. Lisa miró sus manos unidas, sintiendo la calidez de su tacto, la suave fuerza que le quedaba a pesar de su lesión. Sería tan fácil contarle todo, sobre la fortuna de los Blackwood, sobre por qué había huido, sobre cómo ayudarlo le había dado un nuevo propósito a su vida. En cambio, dijo, te confío mi vida, David. Pero hay algunas verdades que pueden hacer más daño que ayudar. ¿Es por eso que te quedas? Preguntó suavemente. ¿Por qué estás huyendo de algo? Me quedo porque quiero, lo miró fijamente. Porque a pesar de todo, estar aquí se siente bien. El pulgar de David trazó patrones en su palma, provocando escalofríos en su brazo. ¿Y si dijera que te necesito para algo más que solo dirigir mi empresa? Lisa se quedó sin aliento. David, sé que el momento no es el adecuado, continuó. Sé que hay miles de razones por las que esto es complicado, pero nunca me he sentido más yo misma que cuando estoy contigo, con silla de ruedas. Das y todo. La confesión quedó suspendida entre ellos, cruda y honesta. Lisa sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de nuevo, esta vez por una razón diferente. Este hombre, que había perdido tanto pero seguía intacto, le estaba ofreciendo su confianza aunque ella le ocultara verdades vitales. Te mereces a alguien completo, añadió en voz baja. Alguien sin todas estas complicaciones.
Lisa se puso de pie y se arrodilló junto a su silla de ruedas. ¿Estás completo, David? Tu lesión no te define. Sus rostros estaban cerca ahora, el aire cargado de emociones no expresadas. Por un momento, Lisa se permitió imaginarse contándole todo, cómo entendía su mundo porque había nacido en él, como el legado de su propia familia había sido destruido por una confianza mal depositada en las personas equivocadas, como ayudarlo a reconstruir su vida la había ayudado de alguna manera a encontrar su propio camino de nuevo. Pero entonces recordó las amenazas de Richard, las investigaciones de Marcus Sterling, los buitres que rondaban la empresa de David. Un movimiento en falso, una revelación. Si no lo hacía, todo se derrumbaría. No podía arriesgar su recuperación, su empresa o la confianza que habían construido para su propia tranquilidad. Lisa se levantó de golpe y se arregló la ropa. Deberías descansar. La sesión de fisioterapia de mañana es importante. David le agarró la mano cuando ella se dio la vuelta para irse. ¿Lisa? Hizo una pausa, pero no se dio la vuelta. De lo que sea que me estés protegiendo guardando tus secretos, quiero que sepas que eso no cambia como te veo. Más tarde, sola en su habitación, Lisa volvió a leer la carta de la herencia. La fortuna de los Blackwood podría resolver todos los problemas actuales de David, salvar su empresa, financiar su recuperación, asegurar su futuro. Pero usarla significaría exponer su verdadera identidad, enfrentarse a su pasado y arriesgar todo lo que habían construido juntos. Dobló la carta de nuevo, con la decisión tomada. Por ahora, Elizabeth Blackwood permanecería oculta y Lisa Brown seguiría protegiendo al hombre al que había llegado a amar, incluso si eso significaba protegerlo de ella misma. La habitación privada del centro de rehabilitación estaba en silencio, salvo por la respiración controlada de David mientras hacía sus ejercicios. 3 meses de terapia intensiva habían fortalecido considerablemente la parte superior de su cuerpo, y hoy había logrado sostener su peso en las barras paralelas durante casi 1 minuto. Ya es suficiente, dijo Lisa, moviéndose para ayudarlo a volver a su silla de ruedas. Solo un intento más, insistió David, el sudor humedecía su camisa. Te estás esforzando demasiado otra vez. Se colocó frente a él, con las manos firmes sobre sus hombros. Mientras lo ayudaba a girar, sus piernas se doblaron inesperadamente. Lisa lo agarró instintivamente, y de repente estaban presionados juntos, sus brazos alrededor de su cintura, las manos de él agarrando sus hombros. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, ambos respirando pesadamente por el esfuerzo. Te tengo, susurró Lisa, pero no hizo ningún movimiento para alejarse. La mano de David se movió de su hombro a su rostro, el pulgar rozando su mejilla. Siempre lo haces, murmuró, y luego la besó. El beso fue suave al principio, vacilante, pero se profundizó cuando Lisa respondió. Por un momento, todo lo demás se desvaneció, la silla de ruedas que esperaba cerca, los secretos entre ellos, las amenazas que los rodeaban. Solo existía esta conexión, esta verdad que ya no podían negar. Entonces el teléfono de Lisa vibró insistentemente en su bolsillo, rompiendo el hechizo. Ayudó a David a sentarse en su silla de ruedas, ambos en silencio mientras procesaban lo que acababa de suceder. El mensaje era de James Parker, reunión de emergencia de la junta convocada. Richard Crawford alega evidencia de mala conducta. ¿Ven de inmediato? David leyó la tensión en su rostro. ¿Qué es? La junta, di. Lisa, ya recogiendo sus cosas. Richard está haciendo su movimiento. En la sede de Miller Enterprises, la sala de juntas crepitaba de tensión. Richard Crawford estaba de pie a la cabecera de la mesa, con una carpeta gruesa frente a él. Estos documentos, anunció Richard cuando David y Lisa entraron, plantean serias preguntas sobre la participación de la señora Brown en los asuntos del señor Miller. ¿Qué tipo de preguntas? La voz de David era de acero. La sonrisa de Richard era depredadora. Preguntas sobre sus calificaciones, sus antecedentes y, lo más importante, su presencia durante su accidente. Lisa sintió que la sangre se le escapaba del rostro mientras Richard continuaba. Nuestra investigación sugiere que la señora Brown puede haber tenido conocimiento previo de la ruta del conductor del camión esa noche. De hecho, hay evidencia que sugiere que ella podría haber orquestado todo el incidente. Eso es absurdo, espetó David, pero Richard ya estaba distribuyendo documentos a los miembros de la junta.
¿Lo es? Una mujer sin antecedentes verificables más allá del último año, que rápidamente ganó el control tanto de su cuidado personal como de las operaciones de la empresa después de dejarlo paralizado. El momento es, como mínimo, sospechoso. Lisa dio un paso adelante. Señor Crawford, estas acusaciones son infundadas. ¿Lo son? Richard se volvió hacia ella. Entonces, quizás le gustaría explicar por qué lo vieron reunido con la esposa del conductor del camión 2 días antes del accidente. La mirada de Lisa, la mujer, corrió. Había conocido a la mujer, pero en una cafetería donde había ido a recoger el pedido habitual de David. Había sido un encuentro casual, nada más. Pero explicar eso significaría revelar que reconoció a la mujer porque sus familias se habían movido en los mismos círculos sociales hace años. Esto es una cacería de brujas, interrumpió David. Lisa no ha hecho nada más que apoyar los intereses de esta empresa. ¿Lo ha hecho? Richard rodeó la mesa lentamente. ¿O ha estado manipulando los acontecimientos desde el principio? Piénsalo, David. ¿Cómo entiende una ama de llaves las complejas negociaciones de fusión? ¿Cómo sabe exactamente cómo manejar la política de la Junta? ¿Y por qué se niega a hablar de su pasado? Los miembros de la Junta murmuraron entre ellos, lanzando miradas sospechosas a Lisa. Creo, concluyó Richard, que debemos considerar la posibilidad de que la verdadera identidad y las motivaciones de la señora Brown justifiquen una investigación completa. Para la protección de la empresa, por supuesto. La mano de David encontró la de Lisa, apretándola debajo de la mesa. Lisa tiene toda mi confianza, afirmó con firmeza. Eso es exactamente lo que nos preocupa, respondió Richard. Tu juicio en lo que a ella respecta parece comprometido. Especialmente después de lo que pasó hoy en el centro de rehabilitación. Lisa sintió que David se ponía rígido a su lado. Alguien los había estado observando, informando a Richard. ¿Qué quieres decir? La voz de David era peligrosa. La Junta necesita saber si tu relación con la señora Brown ha cruzado los límites profesionales, nublando potencialmente tu juicio durante este momento crítico para la empresa. Mi vida personal no es asunto de la Junta. Lo es cuando afecta a la empresa, replicó Richard. Todos hemos notado lo dependiente que te has vuelto de ella. La pregunta es si esa dependencia fue planificada. Lisa se puso de pie de repente. Necesito un momento, dijo en voz baja, saliendo de la sala de juntas a pesar de que David la llamaba por su nombre. En el pasillo, presionó su frente contra el frío vidrio de la ventana. El beso que habían compartido apenas unas horas antes. Ahora se sentía como si estuviera usando un arma contra ellos. Richard estaba distorsionando todo, su preocupación por David, su competencia, su privacidad, para convertirlo en algo siniestro. Escuchó el suave zumbido de la silla de ruedas de David detrás de él. No dejes que te afecte, dijo suavemente. Lisa se giró, con lágrimas amenazando. Tienes razón en una cosa. No he sido completamente honesta contigo. Lo sé. David tomó su mano. Hace tiempo que sé que estás ocultando algo. Pero también te conozco, Lisa. Cualesquiera que sean tus secretos, no cambian quién has sido para mí estos últimos meses. No puedes saberlo, susurró. Sé que cuando estaba en mi punto más bajo, me viste a mí, no a la silla de ruedas, ni a la compañía, solo a mí. Ese tipo de comprensión no se puede fingir. Lisa se arrodilló junto a su silla de ruedas, su beso anterior flotando entre ellos como una promesa. David, ¿yo? La puerta de la sala de juntas se abrió y Richard salió. Qué conmovedor, dijo con frialdad. Pero me temo que la Junta ha tomado una decisión. A la espera de una investigación completa sobre los antecedentes de la señora Brown y las circunstancias del accidente, no tendrá más contacto con el señor Miller ni con las operaciones de la empresa. David apretó más la mano de Lisa. No puedes hacer esto. Podemos y lo hemos hecho, respondió Richard. La seguridad escoltará a la señora Brown fuera del edificio. Para la protección de todos, por supuesto. Cuando la seguridad se acercó, Lisa vio la devastación en los ojos de David, igualada solo por la furia creciente. Su beso, que se suponía que era un comienzo, les había dado a sus enemigos el arma que necesitaban para separarlos.
Esto no ha terminado, le prometió David en voz baja mientras se la llevaban. Lo sé, susurró ella, pero le dolía el corazón al saber que la única forma de contraatacar sería exponer todos los secretos que había intentado mantener enterrados. La gala benéfica de Miller Enterprise en el Hotel Plaza supuestamente tenía como objetivo apoyar la investigación sobre lesiones de la médula espinal, pero todos sabían que en realidad era una demostración de poder. 2 semanas después de la partida forzada de Lisa, David había insinuado que la investigación sobre lesiones de la médula espinal no era una buena idea. Lisa se quedó en la entrada, agarrando su invitación, enviada en secreto por James Parker, quien cada vez sospechaba más de los motivos de Richard. Su vestido de noche negro era sencillo pero elegante, tomado de su antigua vida como Elizabeth Blackwood. Por primera vez desde que asumió su nueva identidad, se permitió moverse con la gracia natural de su educación. Los susurros comenzaron en el momento en que entró. Los miembros de la Junta y los miembros de la alta sociedad se giraron para mirarla. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Marcus Sterling, enfrascado en una conversación con Richard Crawford, casi se atragantó con su champán cuando la vio. Señorita Brown, Richard se recuperó primero, moviéndose para interceptarla. Este es un evento privado. Lisa levantó su invitación. Tenía la impresión de que estaba abierto a todos los partidarios de la causa. Su voz se escuchó lo suficiente para llamar la atención de los invitados cercanos. A menos que haya alguna razón por la que no me quieras aquí. Te removieron de tu puesto, a la espera de una investigación que no ha producido evidencia de irregularidades, terminó Lisa con suavidad. Lo consulté con el departamento legal de la compañía esta mañana. Antes de que Richard pudiera responder, un murmullo recorrió la multitud cuando apareció David. Había insistido en usar traje a pesar de la silla de ruedas, y su presencia exigía atención como siempre. Sus ojos encontraron a Lisa de inmediato, y la sonrisa que cruzó su rostro hizo que la expresión de Richard se oscureciera. «¿Lisa?» David se acercó a ella, ignorando a Richard por completo. «¿Viniste?» «Tenía que hacerlo», dijo suavemente. «Esta gente necesita saber la verdad». La multitud reunida se acercó más, ansiosa por el drama. Marcus Sterling apareció al hombro de Richard, su expresión calculadora. «Damas y caballeros», gritó Richard, alzando la voz. «Si bien esto es conmovedor, me siento obligado a informar a todos que la señora Brown está actualmente bajo investigación por orquestar, potencialmente el accidente del señor Miller». La multitud jadeó, pero la voz de David se abrió paso. «Basta, Richard. La Junta tiene preocupaciones». «La Junta», interrumpió David. Su voz se escuchó por toda la habitación ahora silenciosa. «Ha sido manipulada por ti y Marcus durante meses. ¿De verdad pensaste que no te investigaría mientras tú investigabas a Lisa?» David asintió con la cabeza a James Parker, quien dio un paso adelante con una tableta. «Hemos descubierto algunas transferencias interesantes de Gardner International a cuentas en el extranjero, controladas por el señor Crawford y el señor Sterling», anunció James. «Coincidentemente sincronizadas con sus intentos de eliminar a Lisa y obtener el control de la empresa». La cara de Richard se enrojeció. «Estas son acusaciones sin fundamento». En realidad, Lisa dio un paso adelante, su voz clara y segura. «No lo son. Verás, Richard, mientras investigabas mi pasado, olvidaste cubrir tus propias huellas». ¿La cafetería donde afirmaste que conocía a la esposa del conductor del camión? Tiene cámaras de seguridad. Las imágenes muestran que te reuniste con el conductor en persona el día antes del accidente. La multitud estalló en susurros. Marcus Sterling comenzó a avanzar hacia la salida, pero el personal de seguridad ya se estaba moviendo para bloquear las puertas. «¿Orquestaste todo?», continuó David, con voz dura. «El accidente, la investigación sobre Lisa, todo para obtener el control de mi empresa mientras yo era vulnerable. Pero cometiste un error crucial». «¿Y cuál fue ese?». Richard se burló, aunque su rostro se había puesto pálido. «Nos subestimaste a los dos». David tomó la mano de Lisa y ella la tomó sin dudarlo. «Lisa no es solo mi exasistente, Richard. Es la única persona que vio tu plan desde el principio». «¿Por qué crees que se negó a dejar mi lado después del accidente?». «Me estaba protegiendo de ti». Lisa apretó la mano de David, sabiendo lo que vendría después. «Hay algo más», dijo, con voz firme a pesar de su corazón acelerado.
Algo que explica por qué reconocí tus tácticas, Richard. Respiró profundamente, sintiendo el agarre de apoyo de David. Mi nombre no es J. Soy Lisa Brown. Soy Elizabeth Blackwood, de los Boston Blackwoods. La empresa de mi familia fue destruida por asaltantes corporativos similares hace 3 años. Reconocí el patrón porque lo había visto antes. La revelación provocó una onda expansiva en la sala. El escándalo de Blackwood había sido una noticia importante en los círculos financieros. Una histórica empresa familiar destrozada por la traición y la manipulación. Por eso huiste, dijo David en voz baja, las piezas finalmente encajaron. Sí, admitió Lisa. Pero verte luchar, ver tu fuerza, me recordó que huir no es la respuesta. Mantenerse firme sí lo es. El rostro de Richard se contorsionó de rabia. Estás mintiendo. Todo esto es. Está verificado, interrumpió James Parker, sosteniendo más documentos. Hemos estado construyendo este caso durante semanas. La SEC ha sido notificada y están muy interesados en esas cuentas en el extranjero. La seguridad comenzó a moverse hacia Richard y Marcus, pero Richard tenía una última carta que jugar. David, dijo desesperadamente, ella te mintió durante meses. ¿Cómo puedes confiar en nada de lo que dice? David miró a Lisa, sus ojos suaves a pesar de la tensión que los rodeaba. Porque cada mentira que ella dijo fue para protegerme, mientras que cada verdad que dijiste tú estaba destinada a destruirme. Su voz se endureció cuando se volvió hacia Richard. La verdadera pregunta es, ¿cómo pensaste que te saldrías con la tuya? No eres nada sin esa silla de ruedas, escupió Richard. La Junta nunca. La Junta, interrumpió una nueva voz, ya escuchó suficiente. El presidente de la Junta dio un paso adelante. Señor Crawford, señor Sterling, considérense suspendidos en espera de una investigación completa. El personal de seguridad te escoltará hasta la salida. Mientras Richard y Marcus se alejaban, la multitud comenzó a conversar. Lisa sintió que la mano de David la tiraba hacia abajo para ponerla a su altura. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó en voz baja. Al principio, estaba huyendo de mi pasado, admitió. Luego, cuando me di cuenta de lo que Richard estaba planeando, necesitaba que me subestimara. Si supiera quién era yo en realidad, lo habría hecho. Cambiaste de táctica, asintió David, comprendiendo. Me protegiste al permanecer escondido. Lamento el engaño, susurró Lisa. Pero no lamento nada más. La mano libre de David se levantó para ahuecar su rostro. Yo tampoco. Y allí, frente a la élite de Nueva York, la atrajo hacia abajo para darle un beso que decía más de lo que las palabras podrían decir. La reacción de la multitud fue inmediata, aplausos, vítores y más de unas pocas lágrimas de quienes reconocieron el triunfo de la verdad sobre la manipulación. Pero Lisa y David estaban perdidos en su propio mundo, finalmente libres para ser ellos mismos, juntos. La mañana después de la gala, el ático de David se sentía diferente. La tensión que había rondado sus pasillos se había disipado, reemplazada por un nuevo tipo de incertidumbre. Lisa, ahora conocida públicamente como Elizabeth Blackwood, estaba de pie junto a las ventanas del piso al techo, mirando cómo la ciudad despertaba. Te levantaste temprano, dijo David, entrando en la habitación en silla de ruedas. Había insistido en que se quedara a pasar la noche, preocupado por los periodistas que acampaban fuera de su apartamento. Nunca dormí realmente, admitió, volviéndose para mirarlo. La luz de la mañana atrapó las sutiles sombras bajo sus ojos. ¿Lo estás pensando 2 veces? Su voz era cuidadosamente neutral. ¿Acerca de exponer a Richard y Marcus? No. Ella se movió para sentarse frente a él. Acerca de cómo esto cambia las cosas entre nosotros, tal vez. David estudió su rostro, viendo tanto a Lisa Brown, la mujer que lo había cuidado durante sus días más oscuros, como a Elizabeth Blackwood, la heredera que se había escondido del mundo. Cuéntamelo todo, dijo suavemente. No más secretos. Respirando profundamente, Elizabeth, comenzó su historia. Hace 3 años, el grupo Blackwood era una de las empresas más antiguas y respetadas de Boston. Mi abuelo la convirtió en una corporación moderna, pero era de la vieja escuela en lo que respecta al legado familiar.
Insistió en que aprendiera todos los aspectos del negocio desde cero. Eso explica tu conocimiento de las operaciones corporativas, señaló David. Ella asintió. Trabajé en todos los departamentos, nos pusimos diferentes nombres para evitar un trato preferencial. Entonces mi abuelo murió de repente. Los buitres descendieron de inmediato. Richard Crawford no era el primer asaltante corporativo con el que me había topado. ¿Qué pasó? Un amigo de confianza de la familia, alguien que me conocía desde la infancia, orquestó una adquisición hostil. Utilizó la muerte de mi abuelo y mi supuesta inexperiencia en mi contra. Para cuando entendí lo que estaba pasando, el daño ya estaba hecho. La empresa fue desmantelada y vendida en pedazos. David le tomó la mano. Te culpaste a ti misma. Fui ingenua, admitió. Confié en la gente equivocada, tomé decisiones basadas en la lealtad en lugar del sentido comercial. El escándalo destruyó más que solo la empresa, destrozó el legado de mi familia. Así que huí. Creé a Lisa Brown, acepté trabajos sencillos, traté de olvidar quién se suponía que era. Hasta que comenzaste a trabajar para mí. Una pequeña sonrisa asomó a sus labios. Me recordaste a mi abuelo. La forma en que equilibraste la perspicacia empresarial con un genuino interés por las personas. Cuando me di cuenta de que Richard estaba planeando algo similar a lo que le pasó a mi familia, te quedaste para protegerme, terminó David. Aunque eso significara mantener tu engaño. Me dije a mí mismo que era mejor así. Lisa Brown podía ayudarte sin complicaciones, sin que el peso del escándalo Blackwood tocara tu empresa. Ella lo miró a los ojos. Nunca esperé enamorarme de ti. La confesión quedó suspendida entre ellos, cruda y honesta. La mano de David se apretó sobre la de ella. ¿Cuándo lo supiste? Preguntó. ¿Sobre el plan de Richard? Sospeché algo cuando Marcus Sterling reapareció de repente. El patrón me resultaba familiar, aislar al objetivo, crear dudas entre los miembros de la junta, luego atacar cuando la vulnerabilidad es mayor. ¿Tu accidente? Dudó. No podía probar que Richard estuviera involucrado, pero sabía que no podía dejarte desprotegido. Entonces, la rutina de la enfermera dedicada fue en parte estratégica, admitió. Pero todo lo que sentí, todo lo que compartimos, eso era real. La parte más difícil fue verte luchar y saber que la fortuna de mi familia podría ayudar, pero usarla significaría exponer todo. David se quedó callado por un momento, procesando. ¿Sabes lo que me sorprende?, dijo finalmente. No es que seas realmente una heredera, o que hayas superado en maniobras a Richard. Es que elegiste quedarte. Después de todo lo que habías pasado, podrías haberte ido. En cambio, enfrentaste tu pasado para proteger mi futuro. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lisa. No podía dejar que te hicieran lo que le hicieron a mi familia. Y en algún momento del camino, protegerte se convirtió en algo más que una venganza o redención. Se convirtió en algo sobre nosotros, dijo David en voz baja. Sí. Se secó los ojos. Pero ahora todo es diferente. La prensa desenterrará todo el escándalo de Blackwood. Los miembros de tu junta directiva cuestionarán tener otra figura controvertida involucrada con la empresa. Y nosotros, hizo un gesto entre ellos. ¿Cómo puedes confiar en mí después de meses de mentiras? David acercó su silla de ruedas y extendió la mano para acariciar su rostro. Puede que Elizabeth Blackwood sea tu verdadero nombre, pero Lisa Brown es igual de real, es la parte de ti que sobrevivió a la pérdida y encontró la fuerza para empezar de nuevo. Me enamoré de ambos lados de ti, incluso antes de saber que existían. Un golpe en la puerta los interrumpió. James Parker entró, luciendo apenado. Lo siento, pero ambos necesitan ver esto. Les entregó los periódicos financieros de la mañana. Los titulares gritaban, la heredera de Blackwood revela una conspiración corporativa. Escándalo de Miller Enterprises, amor, mentiras y asaltantes corporativos. De criada a millonaria, la doble vida de Elizabeth Blackwood. La Junta está convocando una reunión de emergencia, continuó James. Quieren discutir las implicaciones de todo. Lisa se puso de pie, cuadrando los hombros. Los enfrentaré. Merecen escuchar toda la verdad de mí. Los enfrentaremos, corrigió David, tomándole la mano. Juntos esta vez.
No más escondites. James se aclaró la garganta. Hay algo más. La investigación de la SEC. El equipo de investigación de Richard y Marcus ha descubierto pruebas que los vinculan con la adquisición original de Blackwood Group. No solo estaban apuntando a Miller Enterprises, sino que estaban tratando de evitar que usted recuperara la empresa de su familia. Lisa se quedó helada. ¿Qué? El papeleo que recibió sobre su herencia, ellos lo sabían. Por eso actuaron contra David cuando lo hicieron. Necesitaban obtener el control antes de que usted pudiera acceder a los recursos de su abuelo. David vio que la comprensión aparecía en el rostro de Lisa. Su abuelo la protegió, dijo en voz baja. Se aseguró de que tuviera una segunda oportunidad cuando estuviera lista. La mano libre de Lisa se llevó a la garganta, donde todavía colgaba su medallón. Todo este tiempo. Señorita Blackwood, dijo James formalmente, con su permiso, nos gustaría iniciar los procedimientos para investigar la adquisición original de Blackwood Gr. Oh. Entre tu testimonio y las pruebas que hemos reunido contra Richard y Marcus, hay un caso sólido de fraude corporativo. Lisa miró a David, quien sonrió alentadoramente. Es hora de reclamar tu legado, dijo. Ambos. Lisa se puso de pie y asintió. Programa la reunión de la Junta, James. Es hora de que sepan exactamente con quién están tratando, Elizabeth Blackwood y Lisa Brown. Cuando James se fue, David la atrajo hacia sí para darle un suave beso. No quisiera enfrentarlos sin ti, murmuró. No tienes que hacerlo, respondió ella. Nunca más. La sala de juntas de Miller Enterprises crepitó de tensión cuando Richard Crawford y Marcus Sterling fueron traídos por seguridad, ambos esposados. Los investigadores de la SEC los flanquearon, mientras los miembros de la Junta permanecieron sentados en un silencio atónito mientras años de corrupción quedaban al descubierto a través de la documentación y el testimonio. La evidencia es concluyente, anunció el investigador principal. Señor Crawford y el señor Sterling orquestaron no solo el intento de tomar el control de Miller Enterprises, sino también la adquisición original de Blackwood Group hace 3 años. El rastro documental de cuentas en el extranjero y falsificaciones. La documentación es extensa. Lisa estaba de pie al frente de la sala, con David a su lado en su silla de ruedas. Su postura reflejaba tanto la fuerza tranquila de Lisa Brown como la autoridad heredada de Elizabeth Blackwood. ¿De verdad pensaste que te saldrías con la tuya 2 veces? Se dirigió directamente a Richard. Por eso entraste en pánico cuando te diste cuenta de quién era yo, porque era la prueba viviente de tus planes anteriores. Richard se burló, a pesar de sus circunstancias. Sigues siendo la misma chica ingenua que perdió la empresa de su familia. Hacer de enfermera de un director ejecutivo lisiado no cambia eso. La voz de David atravesó la sala como el acero. Esa chica ingenua desmanteló toda tu operación mientras se desempeñaba como mi asistente. Yo diría que ha cambiado bastante. La Junta ha revisado todas las pruebas, anunció el presidente. Estamos preparados para seguir adelante con el proceso completo, incluida la recuperación de los activos robados de ambas empresas. Marcus Sterling rompió su silencio. Podemos llegar a un acuerdo. Hay más detrás de esto de lo que sabes. Como el hecho de que arreglaste la muerte de mi abuelo. Las palabras de Lisa silenciaron la habitación. Sacó un sobregastado. Su última carta para mí, encontrada en su estudio después del ataque cardíaco, que orquestaste. Sospechaba lo que estabas planeando. Por eso creó el fideicomiso oculto que has estado tan desesperada por evitar que yo reclame. David tomó su mano mientras ella continuaba. Escribió que sabía que alguien intentaría quitarme todo. Pero solo pueden tomar lo que tú les dejes, Elizabeth. La verdadera fuerza no está en lo que posees, sino en quién eliges ser. Los agentes de la SEC avanzaron mientras Marcus se lanzaba desesperadamente. No lo entiendes. Las fusiones, las adquisiciones, todo fue legal. Legal no significa correcto, respondió David. Algo que nunca entendiste sobre dirigir una empresa. No se trata solo de ganancias, se trata de personas. Mientras Richard y Marcus se alejaban, el presidente de la Junta se volvió hacia Lisa y David. Señora Blackwood, o debería decir señora Miller. La mano de Lisa se acercó al anillo de compromiso que había aceptado la noche anterior. Cualquier nombre funciona, sonrió. He aprendido que hay fuerza en ser ambos.
La junta directiva quisiera proponer una fusión, continuó. No solo entre tú y David, sino entre Miller Enterprises y el restaurado Blackwood Group. Los activos de tu abuelo, combinados con la innovación de David, podrían revolucionar ambas compañías. David miró a Lisa. Es tu decisión, Elizabeth. Te has ganado el derecho de elegir tu propio camino. Lisa examinó la habitación y no vio enemigos, sino oportunidades. Pasé 3 años huyendo de quien estaba destinada a ser. Entonces encontré algo por lo que valía la pena luchar. Apretó la mano de David. Sí a ambas fusiones. Más tarde esa noche, en el ático de David, pronto sería su hogar, Lisa estaba de pie junto a la ventana donde todo había cambiado esa mañana. David se acercó a ella en silla de ruedas y ella se sentó en el brazo de su sillón. ¿Lo estás pensando mejor?, preguntó juguetonamente, haciendo eco de su conversación anterior. ¿Sobre nosotros? Nunca. Ella se giró para mirarlo. ¿Sobre la gestión de 2 imperios corporativos mientras planificas una boda y continúas con tu terapia? Tal vez unas cuantas. David la sentó en su regazo, su fuerza había mejorado notablemente. Menos mal que eres una experta en hacer varias cosas a la vez. Aunque tengo que admitir que extrañaré tenerte como mi enfermera. No me voy a ir a ninguna parte, prometió. La terapia continúa hasta que estés listo, señor Miller. ¿Eso es como mi prometida o como mi socia corporativa, señora Blackwood? Ambas. Lo besó suavemente. Esa es la belleza de finalmente poder ser yo misma, toda yo misma, contigo. La mano de David trazó su rostro. Sabes, cuando tuve el accidente, pensé que me habían quitado todo lo que me hacía ser quien era. Mi independencia, mi fuerza, pero nunca perdiste ninguna de las dos, terminó Lisa. Solo tuviste que encontrarlas de una manera diferente. Igual que yo. Las encontramos el uno en el otro, corrigió él. Me mostraste que la vulnerabilidad no es debilidad, y te ayudé a ver que correr no es la respuesta. Hablando de correr, sonrió Lisa, tu fisioterapeuta dice que podrías estar lista para esos tratamientos experimentales de los que hablamos. Entre la división de investigación médica de Blackwood y la tecnología de Miller Enterprises, ¿estás tratando de arreglarme, señora, que pronto será Miller? Estoy tratando de apoyarte, tal como tú me apoyaste. Además, sonrió, espero que bailes en nuestra boda. David la acercó más. Mientras tú me guíes, te seguiré a cualquier parte. Las luces de la ciudad titilaban más allá de las ventanas, pero ninguno miraba hacia afuera. Se habían enfrentado a asaltantes corporativos, legados familiares y demonios personales. Habían reconstruido la confianza a partir de mentiras, habían encontrado fuerza en la vulnerabilidad y habían descubierto que el verdadero poder no reside en la riqueza o la posición, sino en el coraje de ser uno mismo y la sabiduría de confiar en el amor. Entonces, murmuró David contra sus labios, ¿cuál es nuestro próximo desafío? Lisa sonrió. ¿Importa? Lo afrontaremos juntos. Juntos, aceptó él, sellando la promesa con un beso. Al final, no se trataba de sillas de ruedas ni de riqueza, ni de corporaciones ni de conspiraciones. Se trataba de 2 personas que se encontraron mientras fingían ser otra persona, solo para descubrir que su verdadero yo era exactamente lo que ambos necesitaban. Elizabeth Blackwood y David Miller habían perdido todo para encontrar algo más grande, un amor lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo, sanar cualquier herida y salvar cualquier distancia. Y eso valía más que todas las fortunas del mundo.